sin decirle nada, comenzó explicando que en ese lugar se aparecía un perro siniestro que es conocido como el Cadejo. No se sabía por qué motivo atacaba a las personas, lo único que era conocido era que lo hacía por las noches en las calles desoladas y vacías. Tanto mi amiga como yo de inmediato le dijimos que sí. Siguió con su monólogo agregando que habíamos tenido mucha suerte de encontrarnos con Gertrudis. Ella nos había salvado al darnos ese amuleto. Me sorprendí que me hablara de ese objeto si yo nunca se lo había mencionado. También nos dijo que era un colmillo del Cadejo, que en la lucha que Gertrudis y su esposo tuvieron cuando los atacó lograron golpearlo con una piedra y se le cayó ese colmillo. Le pregunté por qué ella había sobrevivido al Cadejo y su esposo no. El hombre me dijo que ella tampoco había sobrevivido, por eso no la encontraba en ningún departamento. La anciana ronda por esos lugares para ayudar al que necesite de su protección contra el Cadejo. Mis antepasados masculinos habían sido guerreros ferozmente leales a nuestra familia, y ahora estaba decidida a invocarlos para que regresaran al mundo terrenal y me protegieran de cualquier amenaza que pudiera surgir. Había escuchado historias sobre lo peligroso que era invocar a los muertos, pero estaba dispuesta a correr ese riesgo. No había nada que no hiciera por mi familia. El contexto inicial había sido que mi expareja me engañó y asimismo al pedirle el divorcio, me quitó la patria potestad de mis 2 hijos, mismos que terminaron odiando por todo lo que su padre les dijo de mí. Concentré toda mi energía en mi objetivo y comencé a recitar los antiguos conjuros que había aprendido de mi abuela. Cada palabra que salía de mi boca resonaba en el aire, y sentía que mi cuerpo se llenaba de una fuerza oscura y poderosa. De repente, un viento frío comenzó a soplar a mi alrededor, haciendo que la llama de la vela bailara y se tambaleara. Cerré los ojos y seguí recitando, ignorando todo lo demás a mi alrededor. Pero entonces, algo cambió en el aire. La vela se apagó de repente y la oscuridad total me envolvió. Escuché un susurro en la distancia y un escalofrío me recorrió la espalda. Había invocado a mis antepasados, ¿pero a qué precio? Con los ojos cerrados y temblando de miedo, me quedé en silencio, esperando a que algo sucediera. De repente, sentí un frío intenso en mi espalda y un susurro en mi oído. Abrí los ojos y vi una figura oscura parada frente a mí. Estaba aterrada, pero sabía que tenía que seguir adelante. ¿Eres tú uno de mis antepasados?, pregunté temblorosamente. La figura no respondió, solo me miró con ojos vacíos y sin expresión. Me di cuenta de que tal vez había cometido un error al invocarlos, pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. Respiré profundamente y cerré los ojos nuevamente. Necesito que me ayudes a recuperar a mis hijos, supliqué. Ellos me odian con una magnitud que no puedo explicar, y no sé qué hacer para arreglar las cosas. La figura se acercó a mí, y pude sentir su respiración fría en mi cuello. ¿Por qué te odian tus hijos?, susurró con una voz ronca. Traté de ser detallada y específica en todo lo sucedido. Sabía que era un contexto difícil de entender, pero también era algo cotidiano que a muchas parejas fallidas les pasa, finalizando con un era algo cotidiano que a muchas parejas fallidas les pasa, finalizando con un lo odiaba tanto que le deseé todo lo malo del mundo, y ahora creo que mi maldición ha recaído sobre le deseé todo lo malo del mundo. Quiero arreglar las cosas, mi maldición ha recaído sobre mí y mis hijos. Se quedó en silencio por un momento, arreglar las cosas, y luego dijo, pero no sé cómo ayudarte con eso, se quedó en silencio por un momento, y luego dijo, te protegeré a ti y a tus hijos, pero puedo ofrecer pagar un precio. No estaba segura de lo que la figura quería decir con eso, pero estaba desesperada por recuperar de lo que la figura quería decir con eso. Haré cualquier cosa, pero estaba desesperada por recuperar a mis hijos. El miedo se apoderó de mi cuerpo mientras la figura oscura se alejaba lentamente de mí. El miedo se apoderó de mi cuerpo mientras la figura oscura se alejaba lentamente de mí. Pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar algo peligroso. Pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar en comparación con lo que estaba en juego. Cualquier precio que tuviera que pagar era insignificante en comparación con lo que volvió a hablar. Para que puedas después tener de unos momentos de silencio, tendrás que invocar a los espíritus del bosque. Para que puedas tener ellos son los guardianes de esta tierra y los únicos que pueden ayudarte a romper la maldición. Ellos son los guardianes de esta tierra y los únicos que pueden ayudarte a romper la maldición que has invocado. Pero entonces asentí, la figura me advirtió, para hacer lo que fuera necesario. Los espíritus del bosque son seres poderosos y peligrosos, pero ten cuidado, no te permitirán entrar en sus territorios sin una ofrenda adecuada.
La figura se desvaneció en su territorio sin una ofrenda en el círculo de sal y pétalos de rosa. La figura se desvaneció en la oscuridad. Sabía que tenía que actuar rápidamente, así que empecé a preparar la ofrenda que necesitaba para invocar a los espíritus del bosque. Así que empecé a preparar la ofrenda que hojas y ramas de los árboles cercanos y las arrojé al fuego que había encendido en el centro del círculo. De los árboles cercanos. Las llamas ardieron con un brillo dorado mientras recitaba las palabras de la invocación. Las llamas ardieron con un brillo dorado mientras recitaba las palabras de la invocación. De repente, la oscuridad se hizo más densa y las llamas se intensificaron. Pero entonces, la oscuridad se hizo más densa y el miedo me invadió. Los espíritus del bosque aparecieron frente a mí con sus ojos brillantes y su cuerpo transparente. Los espíritus del bosque aparecieron frente a mí, habían manipulado mis recuerdos y me mostraban imágenes de momentos felices del bosque, habían manipulado mis recuerdos y me mostraban imágenes de momentos felices me recordó lo mucho que los amaba y hijos en el pasado. Los extrañaba. Verlos de nuevo también me mostraron algo más, amaba y la verdad detrás de la maldición que había invocado. Pero también me mostraron algo más, como la verdad detrás de la maldición que había invocado a mi familia. Como mostraron como mi odio hacia el padre de mis hijos había afectado como mis palabras hirientes habían creado una brecha entre nosotros que parecía insalvable. Como mis palabras hirientes las lágrimas corrían por mis mejillas mientras parecía insalvable. Mostraban todo esto. Las lágrimas corrían por mis mejillas abrumada por el dolor y la culpa. Me mostraban todo esto. Me sentía como una mala madre. Me sentía abrumada por el dolor y la culpa. Cuando terminó la película, como una mala madre. Los espíritus me miraron con seriedad. Cuando terminó la película, me dijeron que el precio de esa solicitud era que consiguiera 2 almas, aquellos una buena y una mala, y el precio de ellos accederán a concederme lo solicitado. Los espíritus me ofrecieron un plazo para cumplir con mi parte del trato. Me dejaron sola en la oscuridad, con la imagen de mis hijos en mi mente y el peso de la responsabilidad en mis hombros. Pasaron los días y me di cuenta de que encontrar 2 almas no sería fácil. Pero no podía rendirme, no después de todo lo que había pasado. Me lancé a la búsqueda de una buena alma y una mala alma, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Fue entonces cuando recordé la leyenda de un hombre que había vendido su alma al diablo. Sabía que era peligroso, pero también sabía que sería la única manera de conseguir la mala alma que necesitaba para completar el trato con los espíritus del bosque. Después de mucho buscar, finalmente encontré al hombre que buscaba. Su vida había sido arruinada por su pacto con el diablo, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para librarse de su maldición. Me ofreció su alma a cambio de su libertad, y yo acepté. Aquel hombre que había hecho un pacto con el diablo se había visto atrapado en una espiral de mala suerte y desesperación. Había perdido todo lo que tenía, su trabajo, su casa y su familia. Se sentía atrapado en una situación sin salida, sin esperanza de escapar de su mala suerte. Fue entonces cuando el diablo se le apareció. Le ofreció un trato, su alma a cambio de una vida mejor. El hombre, desesperado por cambiar su suerte, aceptó sin dudarlo. No pensó en las consecuencias de su pacto, ni en el precio que tendría que pagar. Con el tiempo, se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Su vida se había vuelto aún más miserable que antes, y estaba atrapado en un círculo vicioso de mala suerte y maldición. Quería romper el pacto, pero no sabía cómo. Debo reconocer que al saber de su historia, pensé que era similar a la mía. Claramente yo no quería pasar por un momento como ese, sin embargo, sabía que mis ancestros de una u otra forma me protegían. Ahora tocaba encontrar el alma buena, así que después de tanto pensar, supe que un niño podría ser la opción más viable, pues se dice que su inocencia aún no llega al punto de la maldad y realizar actos desgarradores como los adultos. Decidí recorrer las distintas partes y callejones vulnerables de la ciudad. Fue ahí donde encontré un pequeño en situación de calle quien vendía chicles y algunos dulces. Al verlo había algo en mí que me decía que no obstante, en ese momento fui una persona egoísta la cual solo pensaba en mi bien y en la de mi familia. Así que a través de engaños decidí raptar al pequeño, pues era la única alternativa que tenía en ese momento. Realmente estaba enloqueciendo, pues días atrás mis familiares me habían visto y se dieron cuenta que no era la misma de antes, había bajado de peso, tenía unas ojeras realmente pronunciadas y mi vida cada vez se estaba desgastando. En el momento en el cual tenía al pequeño, decidí volver a invocar a mis antepasados pues en ese momento ya tenía lo que me habían solicitado. Fue unos momentos antes de hacer el ritual cual aquel hombre que se había ofrecido a darme su alma maldita, me dijo que se había arrepentido, pues sabía que así como yo, podía encontrar alguna otra alternativa para salvar la suya. Mi enfurecimiento en ese momento era tan grande que no supe cómo reaccionar, las cosas me estaban saliendo tan bien que mi desesperación había llegado de nuevo. Todo había pasado tan repentinamente, las cosas me estaban saliendo mal y no sabía cómo reaccionar al respecto o qué alternativa tomar, así que traté de tranquilizarme y tener la cabeza fría.
En medio de mi locura debía pensar en algo que me ayudara a solucionar aquella situación, así que de repente se me ocurrió la idea de ir a una de las prisiones más cercanas a preguntar de algún caso de cadena perpetua o alguien que estuviera dispuesto a dar aquella alma. Fue ahí cuando conocí a Robert, hombre que fue condenado a cadena perpetua por asesinar a una mujer. Sin embargo, este sujeto tenía hijos y familia que mantener, así que después de mover algunos contactos, pude tener una conversación con él donde le hice la propuesta de velar económicamente por ellos a cambio de su alma. Fue así como después de varios minutos el hombre accedió y aceptó mi valiosa propuesta. En aquel momento lo monetario era lo que menos me importaba, solamente quería a mis hijos y aquella vida que tenía antes de lo sucedido con mi expareja, así que estaba dispuesta a todo por salvar a mi familia. Empecé a planear todo el ritual, sin embargo, debía ingresar a la cárcel para realizarlo, era la única alternativa que tenía, pues era imposible salir para aquel hombre. Así que al llevar al pequeño a ese lugar y todos los materiales necesarios para mi ritual, necesitaba algunas velas, hierbas especiales y otro tipo de materiales. Al ingresar me comenzaron a cuestionar, pues no entendían el porqué de tantas cosas extrañas. Les dije que era una ceremonia que hicimos como familia, pues tuve que hacerme pasar como la esposa de aquel hombre. El hombre y el pequeño solo me veían con detenimiento y miedo, pues los tres sabíamos que algo terrible sucedería. Sin embargo, ese era el precio que debía pagar para salvar lo que más amaba, mis hijos. Por un segundo supe que las cosas resultan mal, no obstante, traté de relajarme y concentrarme para poder llevar a cabo aquel ritual satánico. Volví a llamar e invocar a mis espíritus, levanté la cabeza, cerré los ojos y comenzó aquella práctica. Fue en ese momento cuando regreso a ver aquel ser tan oscuro y terrorífico que me había estado acechando, solo que esta vez se encontraba con una sonrisa espeluznante. El suceso fue tan rápido, aquel hombre simplemente tomó de la mano al pequeño mientras éste lloraba desconsoladamente. Fue en ese momento cuando recordé el llanto de mi hijo y lo mal que lo estaba pasando. Realmente no pensé en la realidad de las cosas, pues estaba segura de que aquel niño también tenía una familia que probablemente en esos momentos lo estaban buscando, y por otro lado el hombre, a pesar de tener una vida tan cruel y terrible, había pensado en el bienestar de su familia. Tantas cosas pasaron por mi mente que mi decisión final sin duda alguna era el arrepentimiento. Así que automáticamente pedí a mis ancestros que cancelaran el ritual y me devolvieran mi vida anterior, pues el punto principal de ellos era cuidar de mí, acto que definitivamente no estaban haciendo. Así que en medio de la desesperación deseaba salir corriendo, realmente estaba enloqueciendo, a lo que el hombre misterioso me dijo que era imposible deshacer ese ritual, pues ya estaba en pie. La habitación se llenó de una extraña energía y sintió como si algo me estuviera observando. Las velas comenzaron a parpadear y escuché un ruido ensordecedor. Realmente no entendía lo que estaba pasando. Solo quería volver a casa y olvidar todo lo sucedido. Poco a poco comencé a perder la conciencia y la siguiente cosa que supe fue que estaba en el suelo, sin fuerzas y temblando. La habitación estaba completamente en ruinas y no había rastro del ritual ni del hombre y el pequeño. Me di cuenta de que había cometido un gran error al hacer algo tan peligroso y sin pensar en las consecuencias. Me di cuenta de que había cometido un error al realizar el ritual, y que había jugado con fuerzas que no podía controlar. Intenté deshacerlo y revertirlo, pero era demasiado tarde. Los dioses habían escuchado mi petición, y ya no habían vuelto atrás. A partir de entonces, mi vida se convirtió en una pesadilla. Los efectos secundarios del ritual se hicieron cada vez más intensos, y pronto me di cuenta de que no podría soportarlos por mucho tiempo más. Lamenté mi decisión y me arrepentí profundamente, pero ya era demasiado tarde. Mi familia se había enterado de lo que había hecho y estaban muy preocupados por mi salud mental. Me llevó a un psiquiatra, quien me diagnosticó con trastorno y me recetó medicación para tratar los síntomas. Sin embargo, todo era en vano. Realmente me había convertido en una persona distinta. No podía dejar de pensar en mis hijos. Sentía un vacío en mi corazón que no podía llenar con nada más. Empecé a tener sueños vívidos en los que estaba con ellos, y me despertaba llorando todas las noches. Finalmente, decidí que tenía que hacer algo para volver a estar con mis hijos. Busqué ayuda en la comunidad y encontré a un chamán que se especializaba en sanación espiritual. Me reuní con él en su cabaña en el bosque y le conté mi historia. El chamán me escuchó atentamente y me dijo que entendía mi dolor, pero que tenía que aprender a dejar ir el pasado y aceptar mi situación actual. Me dijo que la magia no podía arreglar todo, y que tenía que encontrar una manera de reconciliarme con mi familia y encontrar la paz interior, pero eso era imposible, pues al realizar aquel hechizo mi familia se había alejado cada vez más de mí.
Intenté invocar a mis antepasados de todas las formas posibles, no obstante, todo era en vano, pues a partir del ritual yo no tenía ninguna respuesta de ellos, más que sufrimientos y sueños los cuales me estaban torturando por completo. A pesar de todos mis esfuerzos por recuperar mi estabilidad emocional y encontrar la paz interior, sigo sin estar con mis hijos. El ritual que había hecho parecía haberme alejado aún más de ellos, y ahora me sentí completamente atrapado en una pesadilla interminable. Lo que yo no sabía en ese momento, es que el ritual había desatado una fuerza oscura y peligrosa en mi vida. Por si fuera poco, comencé a notar cosas extrañas en mi casa, objetos moviéndose solos, ruidos inexplicables y sombras que parecían seguirme a donde fuera. Empecé a sentir una presencia oscura y amenazante en mi casa, y cada noche era una lucha para poder dormir en paz. En esos momentos no sabía si era mi propia mente o realmente alguien me estaba persiguiendo. Algunos decían que recurría a espíritus malignos que habían sido convocados por el ritual, mientras que otros decían que era simplemente mi mente jugándome trucos. Busqué ayuda en un sacerdote local, quien me aconsejó que buscara ayuda en un exorcista. Finalmente, encontré a un hombre que se decía capaz de expulsar a los demonios y las fuerzas oscuras. Me reuní con él en mi casa, y después de una serie de rituales y oraciones, empezó a notarse una mejoría. Los ruidos y las sombras desaparecieron, y por primera vez en meses, pude dormir en paz. Pero lo que nunca olvidaré es la noche en que el exorcista me dijo que había logrado expulsar la fuerza oscura de mi vida. Mientras salía de mi casa, vi una sombra oscura moverse en la esquina de mi ojo. Cuando me di vuelta para mirar, la sombra desapareció, dejándome con una sensación de terror que nunca he podido explicar. Decidí preguntarle al cura que me había ayudado a encontrar al exorcista sobre el destino del preso y el niño. Me reuní con él en su iglesia y le pregunté sobre ellos, pues me sentía culpable de cuál había sido su destino, aunque lo más evidente era que aquel espíritu se los había llevado para nunca más volver. Desde entonces, ha sido mucho más cuidadosa con la magia y los rituales. Aprendió que jugar con fuerzas que no podemos controlar puede tener consecuencias terribles y que nunca sabemos a quién o qué estamos invocando. Y aunque todavía me preocupa lo que pueda haber pasado con el preso y el niño, he aprendido a aceptar que algunas cosas simplemente están fuera de mi control. Nunca volví a saber más de mis hijos y familiares, pues todos se alejaron de mí después de lo sucedido. Sin embargo, aún por las noches sigo soñando y escuchando el llanto de aquel niño, al igual que viendo la sombra del hombre que me hizo darle esas almas a cambio de esta soledad que ahora siento.